nuestra ingeniería y, digamos, todo lo que estamos viendo nosotros como fabricantes en torno a la tecnología de switching como tal. No sé si me escuchan bien. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, se escucha perfecto. Ok, bien. Entonces, bien, voy a avanzar en la presentación. Sin embargo, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, por favor, no sé si la pueden hacer por chat o, digamos, a través del medio que tengamos habilitado para hacerla y con mucho gusto pues la respondemos. En primera instancia o en primer lugar, lo que nosotros como fabricantes estamos viendo en el mercado y lo que seguramente ustedes como clientes también están experimentando en sus empresas es definitivamente tres grandes tendencias, ¿no? La primera tendencia tiene que ver con un auge y, digamos, una explosión de todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad. Y aquí es bien importante mencionar que la movilidad, pues no solo está derivada del concepto de las redes inalámbricas o de los access points, sino que realmente la movilidad como tal también debería estar y debe estar como un concepto dentro de la red switcheada o dentro de los switches como tal. Así que bueno, primer gran tendencia, todo lo que tiene que ver y todo lo que, digamos, lo que encierra en conjunto en el término de la movilidad como tal. La siguiente gran tendencia que estamos viendo en el mercado es una tendencia derivada del desarrollo de aplicaciones en cloud y de servicios en cloud. Y seguramente muchos de ustedes tienen diferentes servicios en sus data center privados, pero también tienen muchísimos servicios seguramente montados en nube pública. Seguramente ustedes tienen servicios en Amazon o seguramente ustedes están utilizando, por ejemplo, plataformas de autenticación tipo Office 365. En fin, entonces todo ese auge derivado justamente de las aplicaciones en cloud se convierte en una gran tendencia y la red como tal, tanto inalámbrica como red cableada, en este caso de switches, pues tienen que estar preparada para enfrentar estas tres grandes tendencias. Y la última tendencia tiene que ver con todo lo derivado de lo que es el IoT, ¿no? Y ustedes seguramente cuando hablan de IoT, pues se imaginan todo lo que pueden conectar a la red IP, ¿no? Aquí estamos hablando seguramente de una cantidad de elementos que tal vez ya tienen ustedes en sus empresas. Sensores de iluminación, elementos de domótica. Seguramente si muchos de los que están aquí pertenecen a sectores de agricultura, pues mucha sensórica de agricultura que es, digamos, parte del core de negocios como tal, ¿no? Así que, digamos que hablando de IoT, que representa una de las grandes tendencias en el mercado, pues definitivamente también representa un reto bien importante, porque también es cierto que si nosotros podemos conectar cualquier elemento a la red IP o a la red cableada, pues definitivamente nosotros tenemos que controlar rigurosamente todo lo que se está conectando a la red, lo cual en el caso de IoT, pues no deja de representar un riesgo en términos de seguridad. Eh, y esto lo menciono porque definitivamente los equipos o los elementos de IoT que se conectan a la red IP, pues son elementos que cuentan con un sistema operativo muy liviano, un sistema operativo que, digamos, en muchos casos no es capaz de surtir ningún proceso de autenticación o de verificación antes de conectarse a la red, lo cual delega toda la tarea de seguridad, de visibilidad y de control a la red como tal, ¿no? Al dispositivo o al switch o al access point que está recibiendo la conexión de este elemento de IoT. Entonces, resumiendo tres grandes tendencias en el mercado, seguramente ustedes las están viendo en sus empresas, y estas tendencias son definitivamente las tendencias que nosotros estamos abordando desde la arquitectura y desde el concepto de nuestra plataforma de switches como tal. Así que el objetivo en nuestra plataforma de switches, en nuestra arquitectura de switching como tal, es poderles proporcionar a ustedes una red con el mayor tiempo de disponibilidad posible y a su vez una red que sea lo suficientemente inteligente para darnos visibilidad de forma predictiva
de diferentes sucesos que eventualmente van a ocurrir dentro de nuestra red. ¿Esto con el objetivo de qué? Con el objetivo de que nosotros podamos prepararnos desde el punto de vista de la administración de la red y desde el punto de vista de la capacidad misma de la red para seguramente enfrentar lo que se nos va a venir seguramente en corto, mediano o largo plazo. Así que nuestra arquitectura realmente enmarca tres grandes componentes bien importantes y seguramente aquí les va a sonar un poco más completa la idea. Y hago referencia a que todo esto que les he comentado realmente está enmarcado en todo nuestro portafolio de soluciones, en nuestro portafolio de soluciones de campus, en nuestro portafolio de soluciones para branch y en nuestro portafolio de soluciones para data center. Así que todo, digamos, toda esta visión, todas estas tendencias las estamos abordando justamente desde los sitios más pequeños en las sucursales, en las branches, en las oficinas, pasando por el campus y llegando hasta los grandes data centers. Así que esta es nuestra, digamos, nuestra visión como fabricantes, enmarcada en conceptos de movilidad, de IoT, de seguridad, de aplicaciones en la nube y de proporcionar de esta forma eh, una mayor disponibilidad, una red mucho más autónoma, una red mucho más inteligente y por supuesto una red mucho más segura. Entonces aquí, esto es simplemente a manera de información. Nosotros, seguramente ustedes lo conocen, contamos con plataformas de hardware que tienen, por supuesto, sistemas operativos diseñados específicamente para cada una de las tareas pues que el hardware está diseñado. Entonces, ahí tenemos nuestros controladores, nuestros access points, tenemos nuestros switches, que es lo que vamos a entrar ya a hacer, digamos, un doble clic. Y sobre cada una de las plataformas de hardware, entonces tenemos diferentes herramientas de software que nos permiten no solo administrar nuestra infraestructura, no solo hacer las tareas operativas, no solo obtener reportes, no solo hacer configuraciones, no solo hacer todas las tareas de aprovisionamiento y de operación como tal de la red, sino que adicionalmente nos permiten integrarnos con un ecosistema de diferentes fabricantes en el mercado. Esto lo menciono porque es bien importante. Resulta que eh, muy pocas personas o muy pocos de nuestros clientes conocen que nuestra arquitectura realmente está concebida para poderse integrar y poderle sacar el mayor provecho a la infraestructura de IT de otros vendors que seguramente ustedes ya tienen. Y estoy hablando de que en nuestra arquitectura nosotros somos capaces de integrarnos con más de 160 vendors en el mercado. Entre esos, pues, seguramente muchos de los que ustedes conocen, ¿no? Checkpoint, Palo Alto, el mismo Cisco, el mismo Fortinet, en fin, más de 160 vendors con los cuales nosotros podemos integrarnos con integraciones nativas y por supuesto que podemos sacarle el mejor provecho a esa infraestructura, complementándola con nuestra infraestructura para hacer esto que les he comentado, ¿no? Tener una red mucho más eficiente, una red mucho más inteligente, una red mucho más proactiva. Eh, y hablando específicamente de nuestra plataforma de switches, hoy en día está marcada bajo un concepto que es el concepto del Software Defined Edge. En este caso, o seguramente ustedes lo han escuchado como un Software Defined LAN, o muchos otros vendors lo llaman de alguna manera como, pues como su producto, su visión les permite. En nuestro caso, nuestra red definida por software es nuestro Software Defined Edge y nos permite realmente hacer algo bien importante y es unificar toda la plataforma de red, llámese switches, llámese wireless, llámese dispositivos de SD-WAN, unificarlos, hacer que esta plataforma se administre de manera unificada, entregando una experiencia diferenciada al usuario, pensando en el usuario como consumidor de servicios de red, en el usuario de recursos humanos, en el usuario de contabilidad, en el vicepresidente, en fin, en todos esos diferentes tipos de usuarios como consumidores de servicios, pero también pensada en los usuarios como administradores de red, como operadores de red, como administradores de seguridad de la red, como planificadores como tal de la red.
Y vuelvo e insisto, el objetivo de esta arquitectura, de nuestro Software Defined Edge, eh, es proporcionar una arquitectura de red, de software, de hardware unificada, centrada 100% en entregar una única experiencia a un usuario como consumidor de servicios de red o como administrador y operador de los diferentes servicios de red. Y con un plus adicional, como ya lo mencioné, y ahí ustedes están viendo en el slide, los círculos que mencionan las APIs. Es una arquitectura que está pensada 100% en integración, en integrarse con más de 160 vendors en el mercado. Entonces, bien, aquí voy a adelantarme un poquito. Esto que les he dicho es bien importante porque eh, digamos que el mercado como tal reconoce justamente esta gran visión que nosotros como fabricantes tenemos y varias de las compañías que se encargan justamente de evaluar tecnología eh, pues nos tienen precisamente como líderes en cada una de sus, digamos, de sus resultados de análisis de investigación de tecnología, ¿no? El caso de Gartner, pues estamos como líderes con la mayor capacidad de visión de tecnología. En el caso de Forrester, estamos como líderes absolutos, si ustedes se dan cuenta, en todas las tecnologías móviles, que por supuesto, si ustedes ven a Gartner también, estamos trayendo todo ese, digamos, esas características por las cuales nos han reconocido como líderes en el mercado, en Wi-Fi, las estamos llevando justamente a la red de switches. Y finalmente, en el caso de IDC, pues también estamos como líderes justamente peleando la mayor parte de market share que, digamos, en este momento, pues para nadie es un secreto, la tiene Cisco, pero que esperamos nosotros poco a poco ir ganando una participación cada vez mucho mayor. Bien, entonces haciendo un doble clic ya en lo que tiene que ver con nuestra plataforma de switching, nosotros lanzamos al mercado una plataforma, eh, una nueva arquitectura de switches llamada CX Switching. La lanzamos en el 2017, es una arquitectura que tiene prácticamente 3 años de haber sido lanzada y que definitivamente está pensada como una arquitectura, una plataforma de switching de siguiente generación y hemos tenido la fortuna de que el mercado así lo reconozca, ¿no? Digamos, esta arquitectura está enfocada en atender varias de las principales necesidades que ustedes como clientes seguramente eh, están presentando en este momento. Y digamos que nosotros las hemos agrupado en tres grandes necesidades, ¿no? La primera es una necesidad de resolver problemas de operaciones fragmentadas. ¿Qué significa eso? Que tal vez en muchos de los casos que ustedes tienen diferentes tipos de switches con diferentes tipos de sistemas operativos, dependiendo de si son switches pequeños, si son medianos o si son grandes y si están en un data center. Y a la hora de la verdad, cuando hay problemas en la implementación, cuando hay problemas en la operación, pues realmente es bien difícil resolverlos, porque justamente tenemos que entrar a diagnosticar cada uno de los switches de manera independiente, justamente porque el sistema operativo no nos permite tener una visibilidad completa de lo que está pasando en términos de toda nuestra topología de red. Adicionalmente, ustedes como clientes se enfrentan a procesos que desde la compra misma pueden ser un poco dispendiosos y tortuosos, porque tienen que comprar seguramente licenciamiento, capacidades, dependiendo de los diferentes tipos de equipos que ustedes están posicionando en su campus, ¿no? El siguiente punto es justamente la falta de visibilidad, de control y de granularidad que tienen las diferentes plataformas de switching de hoy en día, ¿no? Eh, Seguramente cuando ustedes están enfrentados a, digamos, a proyectos de IoT, donde ustedes necesitan tener gran eh, visibilidad, control, granularidad de absolutamente todo lo que está haciendo cada uno de estos dispositivos dentro de la red, pues seguramente se van a ver ustedes en una situación un tanto limitada porque justamente la plataforma de switching o la plataforma de red como tal no les permite entender realmente qué es lo que está pasando
cómo atender de mejor forma la necesidad de conectividad de cada uno de esos dispositivos y cómo reaccionar ante cualquier tipo de incidente, ¿no? Y el último, digamos, el último gran grupo de necesidades tiene que ver con las necesidades como tal de plataformas de siguiente generación. Y aquí estoy hablando un poco de lo que tiene que ver con el rendimiento, con el performance, con las características, con los protocolos como tal, que de alguna manera hoy en día se demandan de una red de switching justamente para soportar las tendencias de movilidad, las tendencias de cloud, las tendencias de IoT. Así que lo que estamos encontrando hoy, pues son estas tres, digamos, grandes necesidades. Seguramente muchos de ustedes se identifican con algunas de ellas. Eh, y bueno, esto es un poco lo que estamos atacando hoy en día desde nuestra plataforma de switching. Bien, como les decía, nosotros lanzamos en el 2017 esta plataforma eh, y en octubre del año pasado incluimos algunas características adicionales, algunas mejoras. De hecho, incluimos nuevas familias al portafolio de switches como tal CX. Y digamos que a grosso modo quiero contarles un poco de qué es lo que realmente conforma esta arquitectura CX. Lo primero es que esta arquitectura de CX está conformada por un sistema operativo en los switches, que es un sistema operativo de siguiente generación, y es un sistema operativo que el mismo Gartner está clasificando como un sistema operativo cloud nativo. Eso es supremamente importante porque para ustedes como clientes va a traer unas ventajas bien, bien importantes que les voy a contar a continuación. El segundo bloque de componentes de esta arquitectura tiene que ver con algo bien importante, es justamente la capacidad que tenemos de hacer analítica en cada uno de nuestros switches, ¿sí? De manera distribuida. ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos switches realmente tiene capacidad de cómputo para entender qué es lo que está sucediendo en el switch como tal y en el evento de presentarse alguna novedad, alguna falla, alguna situación en particular, pues esa situación se pueda resolver o se pueda corregir o se puedan tomar acciones realmente en la causa raíz del evento, ¿sí? Entonces, gran ventaja y ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de todo esto. El siguiente elemento dentro de esta arquitectura es nuestra plataforma de gestión y orquestación, desde la cual se realiza toda la configuración de switches. Esta plataforma recibe el nombre de NetEdit y, como les comenté, en octubre hicimos unas mejoras, así que lanzamos la versión 2.0 de NetEdit con unas mejoras que les voy a contar un poquito más adelante. Y el tercer elemento, el tercer bloque de componentes de esta arquitectura, pues definitivamente son nuestros switches CX, que están diseñados con un hardware específico, con un hardware de siguiente generación, que de hecho a ustedes como clientes incluso les va a permitir ayudar a conservar la inversión que ustedes hacen en términos de tecnología y más adelante lo voy a comentar por qué. Bien, haciendo un poquito de historia y contextualizando, en el 2017 nosotros lanzamos esta plataforma. Esta plataforma fue premiada por la CRN como la mejor plataforma de switches por criterios de innovación, de capacidades en cuanto a programabilidad, de capacidades en cuanto a automatización y de capacidades en cuanto a la granularidad del sistema operativo como tal. Así que a partir digamos, de este reconocimiento en el 2017, que de hecho pues nos permitió superar incluso a fabricantes tradicionales del mercado como Cisco, como Juniper y como otros vendors como tal de switches, eh, este reconocimiento y realmente el diseño y la arquitectura de nuestra plataforma nos ha permitido hoy en día llegar a hacer renovaciones de plataformas de core switching de más de 80 cores en diferentes verticales del mercado, ¿no? En finanzas, en retail, en hotelería, en gobierno, en salud, en educación, en manufactura, incluso digamos, en sectores de entretenimiento. Entonces, importante aquí
el mensaje es que todas estas características que les voy a contar a continuación, pues realmente son transversales a todas estas verticales que ustedes están viendo y seguramente son transversales, por supuesto, a la vertical a la cual ustedes como clientes pertenecen, ¿no? Entonces, bien, aquí vamos a comentar un poco el portafolio como tal que tenemos en términos de acceso al data center. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando identificábamos los problemas de las operaciones fragmentadas, hablábamos de que seguramente como clientes, seguramente tenemos diferentes tipos de equipos, de switches, de sistemas operativos. El primer punto que estamos atacando aquí es que nuestra arquitectura realmente es una arquitectura que permite obtener el beneficio de tener un único portafolio, es decir, un único sistema operativo que va a correr desde el switch más pequeño que ustedes pueden posicionar, inclusive en sitios muy pequeños, o incluso el mismo sistema operativo puede correr en los switches más grandes que pueden estar inclusive en los casos de uso de diferentes tipos de data center. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que primero estamos simplificando toda la operación. Estamos haciéndola más simple desde el momento mismo del aprovisionamiento, desde la implementación como tal de la red. Segundo, estamos simplificando los procesos de operación. Así que si, por ejemplo, una vez que ustedes como clientes hayan implementado una arquitectura CX, deciden a futuro hacer la implementación de una nueva característica en software, pues esa característica va a estar disponible en todos los switches. Luego, esa característica va a ser compatible entre todos los equipos. Así que estamos resolviendo esos problemas, esas dificultades que hay derivadas justamente de las operaciones fragmentadas, como lo mencioné previamente. Y esto es a lo que me refiero específicamente, ¿no? Como lo mencioné, cuando hay una operación fragmentada, realmente tenemos diferentes tipos de licenciamientos, diferentes tipos de sistemas operativos, diferentes formas de comprar tecnología y al final de cuentas, ustedes como clientes son los que tienen que enfrentar este tipo de problemas, ¿no? En nuestro caso, con esta plataforma, como lo indiqué, con Aruba CX, ustedes pueden tener el switch más pequeño corriendo en la tienda más pequeña con el mismo sistema operativo que está corriendo en un equipo de data center. Obviamente, digamos que aquí la diferencia es el tipo de equipo, el hardware como tal que ustedes van a colocar en, digamos, en un sitio pequeño o en un data center o en un campus, ¿no? No sería lo mismo utilizar un switch de una capacidad de un sitio pequeño que utilizar un switch justamente para necesidades de data center, ¿no? Y esto tiene que ver un poco ya con las familias de equipos que más adelante les voy a contar. Entonces, con esto en resumen, simplificamos operación, simplificamos administración. Algo bien importante y es que nosotros no tenemos ningún modelo de licenciamiento por capacidades. ¿Eso qué significa? Que desde el momento en que ustedes compran un switch Aruba, ustedes tienen el 100% de las capacidades tanto de software como de hardware del equipo. ¿Eso qué significa? Que ustedes a futuro, si quieren implementar alguna característica avanzada que está en el switch, pues no necesitan comprar ninguna licencia ni activar ningún tipo de licenciamiento o no les va a costar más, sino que el 100% de las capacidades ya están disponibles para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho desde el día uno o desde el día cero mejor. Bueno, aquí digamos que, como lo mencioné, pues nuestra arquitectura nos permite ir a los diferentes casos de uso, no solo en sitios pequeños, sino en data centers grandes inclusive, ¿no? Dependiendo del hardware que se necesite colocar. Aquí darles un poquito un vistazo del portafolio. Obviamente, los equipos que ustedes están viendo aquí en pantalla son familias de equipos. Así que hay familias, por supuesto, de equipos 6300, hay familias de equipos 6400, hay familias de equipos 8300 y bueno, del 8400 sí solo hay un tipo de equipo que, bueno, digamos, este equipo puede tener diferentes tarjetas de líneas y diferentes tipos de configuración. Lo importante aquí es, fíjense ustedes, cómo
Con este portafolio nosotros estamos cubriendo todos los casos de uso de campus y también todos los casos de uso inclusive de data center. Eh, y bueno, cuando hablo de campus estoy hablando de casos de uso en acceso, en agregación y en core. Y cuando estoy hablando de data center, puede ser que tengamos también este mismo modelo, acceso, agregación y core, pero generalmente esos modelos están migrando a arquitecturas tipo Spinal Leaf. Así que nosotros podemos cubrir esos diferentes casos de uso con este portafolio. Entonces ahora entro a explicar un poquito cómo se posicionan estos equipos. Voy a hablar muy rápidamente de los equipos más grandes porque, digamos, sé que aquí tal vez, digamos que el foco del interés son los equipos más pequeños, ¿no? Pero bien, si ustedes se fijan, el 8400 es un equipo mucho más carrier class, un equipo más enfocado a lo que puede ser un core, agregación de grandes sitios, o un spine en data centers de gran concentración de puntos de 10, de 40 gigas e incluso de 100 gigas. Para el caso de familias como 8300, aquí tenemos 8320 y 25, son equipos mucho más de data center, enfocados a atender casos de spine, lift, inclusive en el campus se pueden colocar como equipos de agregación para agregar, digamos, buenas densidades de puertos de 10, de puertos de 40 gigas, de 25 gigas inclusive. Y en el caso de los equipos un poco más pensados en el acceso, entonces podemos hablar de equipos como los 6300. Los 6300 son equipos que están muy enfocados a lo que tiene que ver con el acceso, con la agregación como tal. Son equipos que fácilmente se pueden apilar hasta en 10 unidades y digamos el apilamiento de estos equipos se puede realizar simplemente con un cable Ethernet, es decir, no requiere de un puerto específico, un hardware específico para hacer apilamiento. Así que las ventajas de este equipo pues tienen que ver con que primero ustedes pueden tener varios sitios dispersos geográficamente, siendo administrados 10 switches de esos sitios dispersos, administrados como si fueran uno solo, como si fueran un gran switch de, por ejemplo, de 10 tarjetas de línea. Entonces, nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es simplificando la operación y simplificando, por supuesto, el costo. Aquí en el caso de los 6400, si ustedes se dan cuenta, es un equipo que cubre también necesidades de acceso y agregación, pero también es un equipo que dependiendo de las tarjetas de línea que se pueda colocar acá, pues puede cubrir muchos casos de uso de core, incluso de data center en arquitecturas de spine y lift. De hecho, es un equipo que tiene una capacidad de procesamiento bien importante, de hasta 24 terabits por segundo, por lo cual este equipo pues, se puede posicionar tranquilamente en el data center. Así que bien, este es un vistazo muy rápido del portafolio y ahorita vamos a ver un poco más de características de los equipos de acceso. Algo bien importante que hay que mencionar aquí es que los equipos 6300 y 6400, y aquí, perdón que me devuelva un poquito, estos 6300 y 6400 están construidos con una arquitectura de ASIC de séptima generación. ¿Qué significa eso? Esto es bien importante, perdón, esto es bien importante para ustedes, porque más allá de la tecnología como tal, más allá de las características en términos de performance que tiene, hay un beneficio bien importante para ustedes como clientes y es que eh, esta arquitectura de ASIC, siendo una arquitectura de siguiente generación o de séptima generación, lo que va a permitir a futuro es que ustedes puedan activar cambios que afecten directamente el hardware simplemente haciendo una actualización del firmware o del software del equipo. ¿Eso qué significa? Que ustedes no van a tener que botar su inversión a la basura por alguna característica que no esté disponible en hardware como tal. Me explico. Seguramente en muchas situaciones ustedes están buscando una característica en particular. Pongámosle un nombre. Por ejemplo, ustedes quieren habilitar MagSec. Resulta que cuando ustedes van a ver sus switches, esa característica MagSec no está disponible.
sea, el software no la soporta. ¿Qué significa eso? Que si el software no la soporta, el switch que ustedes tienen, pues realmente no la va a soportar en hardware tampoco. Así que el resultado del ejercicio es que ustedes tienen que tomar ese switch, botarlo a la basura, entre comillas, y comprar infraestructura nueva simplemente para soportar MagSec. En este caso, estos ASIC de séptima generación lo que permiten es justamente que esos cambios que a futuro vayan a afectar el performance del equipo o la capacidad de forwarding del equipo, realmente se permitan activar simplemente haciendo actualizaciones del firmware del equipo. Y esto se debe a una razón, a que estos ASIC son ASIC de alto desempeño. Y cuando digo alto desempeño, significa primero que son ASIC de un alto performance, por supuesto, pero no significa eso que sean ASIC demasiado costosos, ¿no? O ASIC costosos. Así que realmente es una arquitectura costo efectiva, porque primero, el ASIC como tal, siendo un ASIC de séptima generación, es un ASIC costo efectivo, es un ASIC económico, pero adicionalmente es un ASIC que a ustedes como tal les va a permitir ahorrar mucho dinero, justamente porque no van a tener que botar el equipo a la basura cada vez que necesiten activar un cambio que necesite ser, digamos, activado en el hardware. Bien. Entonces, aquí, hablando un poquito de características de los equipos, aunque esto ustedes lo pueden encontrar en las diferentes fichas técnicas de los equipos si están interesados, simplemente mencionar lo siguiente. Voy a empezar aquí por el 8400, un equipo Carrier Class, como lo mencioné, un equipo con capacidades de 19.2 teras y con tarjetas de 10 gigas, de 40 gigas, inclusive capacidades de hasta 100 gigas. El 6400, que seguramente es un equipo que va a cubrir muchas de las necesidades que ustedes seguramente están presentando. Es un equipo que puede ser utilizado en dos tipos de formatos, un equipo de 5 slots o de 10 slots con diferentes tipos de tarjetas de línea. Es decir, ustedes pueden colocar tarjetas de línea de acceso o pueden colocar tarjetas de línea de agregación o pueden colocar tarjetas de línea de core. Y por eso este equipo, digamos que es un equipo tan versátil como lo vieron en el mapa de portafolio que les mostré previamente, ¿no? Donde este equipo podía ser posicionado tanto desde el acceso como hasta los diferentes casos de uso del data center. Entonces, un equipo que, como lo mencioné, tiene una capacidad de hasta 24 terabits por segundos. Y dependiendo pues de las tarjetas de línea que ustedes coloquen, tarjetas de línea que pueden ser de puertos de 1 giga, de 10 gigas, de 25 gigas. Pues dependiendo de eso, el equipo, digamos, va a tener la capacidad de conexión que ustedes están buscando seguramente, ¿no? Bien, hablando de 8320 y 8325, que son familias más para data center, como lo comenté, son familias dedicadas a atender casos de uso de situaciones donde se requieren switches tipo top of rack o switches de agregación en términos de campus. Switches que tienen capacidades de 40 y de 10 gigas, e inclusive, como lo mencioné, capacidades de 25 gigas. Así que bueno, digamos que aquí diferentes tipos de equipos para cubrir diferentes necesidades en el data center. En el caso de los 6300, aquí me voy a detener un poquito más. Los 6300, como lo mencioné, son equipos de acceso, son equipos de una unidad de rack, son equipos que se pueden apilar, como lo mencioné, hasta en 10 unidades. Esto es bien importante. Ese apilamiento se hace con cables Ethernet, así que ustedes pueden utilizar un transceiver como tal de 10 gigas o de 25 gigas para activar la conexión en stack con los diferentes miembros o los diferentes switches que ustedes quieran apilar. El resultado del ejercicio es que pues van a tener la posibilidad de tener 10 switches, como lo mencioné, dispersos geográficamente
y administrarlos como si fueran un único switch de 10 tarjetas de línea, ¿no? Simplificando procesos de implementación, de diagnóstico y demás. Algo adicional y supremamente importante es que estos equipos tienen varios sabores y dentro de esos sabores ustedes pueden encontrar también switches que son PoE, switches que son inclusive PoE capaces de entregar PoE de clase 6 o PoE de hasta 60 vatios. Y con esto ustedes pueden conectar diferentes tipos de dispositivos de IoT. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de sistemas de iluminación que se pueden conectar a los puertos del switch y que pueden ser alimentados directamente desde los diferentes puertos del switch. Entonces, ustedes pueden tener un sistema completo de iluminación siendo alimentado desde uno de estos switches. Con una ventaja bien importante y es que estos switches tienen una característica que permite continuar suministrando energía a esos dispositivos de IoT, incluso cuando este switch pueda estar bajo tareas de mantenimiento, o incluso cuando el switch se necesite, por ejemplo, resetear por algún motivo, el switch como tal va a continuar entregando la energía necesaria a los diferentes dispositivos que están conectados y que están alimentándose desde el switch. El resultado del ejercicio es que pues ustedes van a poder contar con una red de IoT eh, siempre funcionando y siempre siendo alimentada con, digamos, con la conectividad de este switch. Aquí hay algunas características, resumen de lo que podemos encontrar en las diferentes familias y fíjense que aquí algo bien importante y es que casi la totalidad de las características están disponibles en todos los switches, obviamente dependiendo del tipo de hardware, hay algunas que no. Por ejemplo, voy a remitirme aquí a algunas. Esta característica BSX es una característica que permite hacer actualizaciones de software como tal en caliente sin necesidad de pedir una ventana de mantenimiento. ¿Eso qué significa? Que si alguno de estos equipos como tal está posicionado como tal en el core de su red y ustedes necesitan hacer una actualización del software del core, pues no necesitan pedir una ventana de mantenimiento. Esta característica BSX les permite a ustedes hacer la actualización en caliente. Y bueno, aquí bien importante, con cero pérdida de paquetes. En el caso de los 6300 hay una característica importante que es BCF, que es la capacidad de apilamiento que tenemos. Y algo bien importante, todos los switches, si ustedes se dan cuenta aquí, tienen la capacidad de ser programables vía API REST. ¿Eso qué significa? Que todos estos equipos pueden ser em, programados para realizar tareas automatizadas. Es decir, ustedes podrían programar inclusive la actualización del software de uno de estos equipos para que la actualización se realice, por ejemplo, el sábado próximo a las 12 de la noche y que el equipo, por ejemplo, el 6400 o el 6300 o el 8400 descargue la configuración desde un servidor específico y la aplique a una hora determinada. O por ejemplo, ustedes podrían decir que en el caso de los switches de acceso, por ejemplo, si tienen conectado un sistema de iluminación a este switch, podrían decirle, mira, yo quiero que el sistema de iluminación se apague a las 6 en punto de la tarde, porque a las 6 en punto ya no hay nadie en la oficina y porque pues no tiene sentido que el sistema de iluminación esté encendido y esté consumiendo energía y pues obviamente me llegue mucho más costoso la factura de los servicios públicos. Entonces, a través de programación es posible decirle al switch que a las 6 de la tarde apague todos los puertos donde estén conectados los diferentes sistemas de iluminación y de esta forma pues no solo se automatiza tareas, sino que se ahorra dinero porque pues obviamente estamos ahorrando consumo de energía. Ok, ¿cómo hacemos todas estas cosas que les he comentado? Gracias al sistema operativo de nuestros switches, que es un sistema operativo, como lo mencioné, cloud nativo. ¿Qué significa esto?
que nuestro sistema operativo tiene 4 características importantes. Es que es un sistema operativo modular. Eso significa que los diferentes procesos que corren dentro del switch pueden ser afectados de manera independiente. Es decir, se podía hacer ciertas tareas sobre ciertos procesos de manera independiente sin afectar otros procesos que estén corriendo dentro del sistema operativo. Y esto tiene que ver justamente con lo que mencioné en el caso de, de la capacidad que tenemos de innovación gracias a nuestros ASIC de séptima generación. Así que primera característica, modularidad en el sistema operativo. Segunda característica, nuestro sistema operativo es full programable. ¿Eso qué significa? Que todo lo que se puede hacer desde el CLI de comandos se puede hacer a través de una interfaz de programación, por ejemplo, a través de un lenguaje como Python, para que desde el mismo switch se puedan programar y se puedan automatizar diferentes tipos de procesos y diferentes tipos de tareas, como lo mencioné previamente, ¿no? La siguiente característica es resiliencia. Significa esto que el sistema operativo como tal es un sistema operativo tolerante a fallos. Y específicamente aquí hago referencia a la característica de BSX que les mostré en el slide anterior, que permite justamente hacer que los equipos de core se puedan actualizar sin necesidad de acudir a una ventana de mantenimiento. Entonces, nuevamente, aquí el beneficio para ustedes como clientes es una mayor flexibilidad en la implementación, una mayor capacidad de automatizar tareas y cosas que seguramente hoy están haciendo de forma manual. Eh, la oportunidad de tener su red operativa mucho más tiempo y que su negocio como tal, que el core de su negocio como tal siga operando durante mucho más tiempo. Y la última característica tiene que ver con la elasticidad y la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Que todos los, como lo mencioné, todo el sistema operativo que tenemos puede correr en el switch más pequeño o en el switch más grande. Dependiendo obviamente del hardware que ustedes utilicen, pues habrá algunas características disponibles o no. Por ejemplo, como lo vimos acá, perdón que me devuelva aquí. Por ejemplo, en el caso de los equipos de core, pues no tiene sentido tener tarjetas PoE o características PoE porque pues son características mucho más de equipos de acceso. Así que pues dependiendo obviamente del hardware, hay algunas características en el sistema operativo que están en unos equipos que no están en otros, pero en términos generales, todas las características funcionales de protocolos de interoperabilidad corren desde el equipo más pequeño hasta el equipo más grande. Me devuelvo aquí al slide. Y bueno, aquí sigo avanzando un poco. Algunas de las características, como lo mencioné, BSX para poder hacer actualizaciones con cero pérdida de paquetes. Otra característica supremamente importante es la característica de segmentación dinámica. Esta es la característica que nos permite a nosotros poder implementar lo que vimos al principio, nuestro Software Defined Edge. Es decir, nos permite hacer segmentación en la red de manera dinámica, automatizada, basada en el tipo de dispositivos que se están conectando a la red y basada en el tipo de usuarios. Me explico. Supongamos que un usuario de recursos humanos se conecta a la red, automáticamente el switch reconoce que es un usuario de recursos humanos y perfila su acceso y el puerto de su switch para que tenga, digamos, ciertos privilegios sobre las diferentes aplicaciones de recursos humanos, que tenga calidad de servicio sobre los diferentes sistemas de recursos humanos, mientras que, por ejemplo, para el caso de un invitado que se esté conectando a la red, pues este invitado, en el momento en que se conecte, automáticamente la red simplemente le entregue permisos de acceso a Internet y no le dé permisos de, por ejemplo, consultar ningún sistema de información interno. De esta forma, entonces, con la segmentación dinámica, lo que hacemos es que automatizamos todo el proceso de acceso y control de los diferentes dispositivos que se están conectando a la red.
Adicionalmente, tenemos características propias del data center, como VXLAN y multiprotocol BGP o EVPN, para poder hacer segmentación como tal en el data center. Y hablando de switches de acceso, como lo mencioné, esta característica bien importante, Always On PoE, que nos permite entregar siempre alimentación eléctrica a los dispositivos conectados directamente al switch, aun cuando el switch esté bajo tareas de mantenimiento. Bien, aquí en este sistema operativo hay más de 140 características nuevas disponibles para que se puedan utilizar en campus. Entre estas, pues las más importantes, las que acabo de mencionar. Aquí ya les hablé un poquito de BSX, de la capacidad que tenemos de poder hacer actualizaciones en caliente, así que este lo voy a pasar un poco más rápido. Y hablemos un poquito de la automatización y de la capacidad de analítica que tenemos en nuestros switches. Algo bien importante. Seguramente hoy, cuando ustedes necesitan entender qué es lo que está pasando en la red, se enfrentan a algunos problemas. Y es que, primero, tienen que hacer diagnósticos directamente desde el CLI de comandos. Segundo, los logs que envían los diferentes switches tienen que llegar a un repositorio central y esos logs tienen que ser analizados y tienen que ser interpretados para poder entender lo que está pasando y poder dar una solución al problema. Y tercero, pues definitivamente esa interpretación como tal de los logs de eventos, en muchos casos es manual y aquí pues demandan muchísimas horas de ingeniería, con el riesgo de que pues realmente no se corrija el problema y por lo tanto pues la red continúe impactada, ¿no? Adicionalmente, todos los datos que se envían hacia el repositorio central pues consumen ancho de banda, son datos que están recopilando información que realmente no es información completa de lo que está sucediendo y no sé si aquí todos tienen, digamos, conocimiento un poco de cómo funcionan los protocolos como NetFlow o, bueno, como Syslog o como SNMP. Realmente ellos lo que hacen es que muestrean información cada cierto tiempo y la envían a un repositorio central. Entonces, estos problemas realmente lo que hacen es que dificultan la operación e impactan negativamente eh, el core del negocio cuando hay un problema. En nuestro caso, nuestra aproximación, como lo comenté al principio, es tener un motor de analítica, o sea, tener capacidad de cómputo en cada switch, que es capaz de entender lo que está sucediendo en cada uno de estos switches. Y en el momento en que se presenta una falla, pues la acción se toma en la causa raíz del problema, lo cual reduce significativamente los tiempos de resolución de incidentes, nos permite automatizar procesos, nos permite entender qué es lo que realmente está pasando dentro de la red, nos permite planear la red para que a futuro pues no tengamos incidentes que no hayan sido controlados. Y algo importante, estos equipos o este motor de analítica como tal, nuestro Network Analytic Engine, no necesita enviar datos a ningún repositorio central, consumiendo ancho de banda y pues obviamente enviando datos fragmentados, sino que él está monitoreando todo el tiempo, en tiempo real, lo que está sucediendo en el switch. Obviamente ustedes como clientes especifican qué es lo que se quiere monitorear, le dicen al switch qué es lo que ustedes quieren monitorear para que pues obviamente el switch haga las diferentes tareas de monitoreo e informe a través de la plataforma de gestión qué tipo de alertas, novedades está detectando. Pero no solo con, digamos, el objetivo de informar sobre novedades, sino con la capacidad de poderse integrar con plataformas inclusive de gestión de IT, por ejemplo, un ServiceNow o, por ejemplo, un Topdesk, por ejemplo, un Slack. ¿Para qué? Para que en el momento en que se detecte un incidente, automáticamente se abra un ticket, se informe al personal de IT o al personal de operación de red y este personal pueda identificar lo que está sucediendo dentro del switch y pueda tomar las acciones, ¿no? O que a través de programabilidad, de manera predefinida,
el administrador haya especificado al switch que cuando se presente un evento en particular, tome ciertas acciones. Por ejemplo, si un usuario se está conectando a un switch, a este switch en particular, y ese usuario está generando demasiado tráfico de broadcast, pues el administrador puede haberle dicho al switch, mira, cada vez que un usuario esté generando broadcast superior, por ejemplo, al 50%, automáticamente apágale el puerto o muévelo a una VLAN o simplemente, no sé, deniégale el acceso, por ejemplo. Entonces, tareas que se hacen de forma automatizada, bajo obviamente el criterio del administrador, y que se pueden hacer directamente en los switches a través de nuestra plataforma de gestión. Bueno, aquí voy a pasar rápidamente esto. En resumen, con estas características de analítica que tenemos en nuestros switches, ustedes pueden tener virtualmente muchísimos casos de uso de automatización. Desde los casos de uso que mencioné, apagando puertos que están alimentando a diferentes sistemas de iluminación, o automatizando tareas de, por ejemplo, actualización de software de los equipos, o automatizando tareas de, por ejemplo, de reacción ante eventos que puedan ser, digamos, que puedan atentar contra la seguridad de la red, como el caso del usuario que se conectó vía broadcast, integrándose incluso con plataformas de terceros. O en fin, ustedes podrían tener diferentes casos de uso, seguramente de automatización de tareas, de procesos dentro de su red, y a través de nuestro sistema operativo y de la programabilidad del sistema operativo, pues seguramente se van a poder implementar, ¿no? Bien, y ya el último componente o el último elemento del que les quiero hablar, ya para cerrar la presentación, es la plataforma de gestión NetEdit 2.0, que lo que permite es hacer todo el aprovisionamiento de estos switches, hacerlo de una manera gráfica, de una manera inteligente, con algunas características bien importantes que están embebidas en el sistema operativo. Desde esta plataforma, ustedes pueden validar los cambios antes de ejecutarlos, es decir, ustedes pueden saber cuál va a ser el impacto de ejecutar un cambio dentro de su red. Ustedes pueden tener total visibilidad de lo que está sucediendo y de quién ha hecho diferentes tipos de cambios dentro de la red. Pero adicionalmente, ustedes pueden hacer tareas, por ejemplo, de rollback de manera inmediata. Es decir, si hubo un error en la configuración y necesitamos devolvernos a la configuración inmediatamente anterior, pues simplemente haciendo clic en el botón rollback, el switch automáticamente recobra su configuración inmediatamente anterior. O si ustedes quieren, por ejemplo, mantener un histórico de los diferentes, nosotros los llamamos puntos de chequeo de configuración, ustedes lo pueden tener y en cualquier momento ustedes podrían devolverse a uno de esos puntos de chequeo. Algo similar a lo que hacía Microsoft con los puntos de chequeo de los PCs y de las consolas, ¿no? Que cuando uno instalaba una aplicación y de repente le empezaba a funcionar mal el PC, pues ¿qué hacía? Se devolvía al punto de restauración de un tiempo atrás y el equipo quedaba como si nada, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Ustedes pueden devolverse a una configuración en el tiempo, simplemente seleccionando el punto de chequeo y diciéndole devolverse a esa configuración y automáticamente todos los switches que tenían esa configuración pues van a aplicarla de manera inmediata o de manera programada conforme ustedes como clientes lo soliciten, ¿no? Algo adicional y bien importante aquí es esta aplicación que ustedes están viendo, una aplicación móvil, ¿no? Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué está haciendo ese celular ahí? Realmente nosotros, pensando justamente en facilitar los procesos de aprovisionamiento, creamos una aplicación, nuestra CX Mobile App, que funciona en equipos Android y iOS. Y desde esta aplicación ustedes pueden hacer el aprovisionamiento de los diferentes switches de acceso que ustedes tengan. Pueden incluso hacer configuraciones de stack de los equipos y si quisieran, incluso podrían
ingresar a la consola de los equipos desde la aplicación. Ustedes dirán, bueno, pero necesito un cable de consola para conectarme al switch. La respuesta es no, no se necesita un cable de consola. Simplemente vía Bluetooth, ustedes pueden conectarse desde su celular a los switches que están aprovisionando para hacer la configuración directamente desde la aplicación. Así que una ventaja adicional, pues ya no es necesario contar con el cable de consola. Seguramente yendo pues físicamente a conectarlo detrás del data center con el riesgo de desconectar alguna otra fibra o algún otro cable, sino que simplemente vía Bluetooth, pues simplemente se conectan y hacen la configuración del equipo. Ahora, si prefieren hacerlo de la manera tradicional con el cable de consola, también nuestros equipos tienen su puerto de consola con su cable de consola y pues podrían hacerlo a través de una interfaz RS232, ¿no? Habitualmente. Bien, entonces aquí ya resumiendo un poquito la presentación, tenemos beneficios bien importantes con esta arquitectura, operaciones automatizadas o la capacidad de que ustedes puedan automatizar su red. Segundo, visibilidad de lo que está sucediendo y la capacidad de poder tomar acciones gracias a nuestro motor de analítica. Y tercero, simplificación de la operación y de la administración, justamente porque tenemos un modelo operativo, un único modelo operativo, un único sistema operativo que corre en todos los equipos. Así que, digamos que esos son en resumen los tres grandes beneficios para ustedes. Y algo bien importante aquí por mencionar y que quisiera mostrarles aquí eh, antes de cerrar y darle paso ahí a las preguntas, es lo siguiente. Este es un caso de uso de automatización de un proceso que seguramente a ustedes como clientes les pasa, ¿no? Y es que cuando se hace alguna configuración dentro de la red o dentro de un switch, pues esa configuración seguramente se graba en un log, pero los administradores de red se enteran de la configuración solo cuando van a consultar el log. Entonces, un cliente nos preguntaba si nosotros podemos hacer que en tiempo real le pudiéramos notificar de todos los eventos de configuración que están sucediendo en sus equipos. La respuesta es sí, y lo podemos hacer de dos formas. De la manera tradicional, enviando los logs a un repositorio central, o de una manera mucho más inteligente y automatizada, haciendo una integración para que toda notificación de cambios de configuración se envíen, por ejemplo, al WhatsApp del administrador. ¿Sí? Entonces, cada vez que algún operador de la red haga un cambio sobre el switch, vía integración a través de pues digamos, un script de Python, a través de una plataforma de mensajería, el switch pueda informar de todo cambio y ese cambio se pueda enviar como un mensaje de texto vía WhatsApp al, eh, al teléfono móvil del administrador. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un video muy cortico. Lástima que aquí la resolución no está tan bien, no se ve tan bien, pero les explico muy resumidamente qué hay acá. Aquí aquí está el script de Python que está corriendo directamente sobre el switch. Aquí está el WhatsApp del administrador. Y aquí está lo que el operador está haciendo. ¿Qué está haciendo el operador? O va a crear mejor una VLAN. Cuando se cree esa VLAN, el switch se va a dar cuenta que se está creando una VLAN y va a disparar el cambio o el mensaje de texto al operador. Entonces, permítanme, voy a correr aquí el video. Es un video que tiene audio, pero pues no creo que lo alcancen a escuchar. Aquí se puede ver cómo el operador está creando la VLAN 1, 2, 3, 4. El switch ya notó el cambio y a través de la integración, entonces se ve cómo el mensaje llega eh, al WhatsApp del administrador. Bueno, entonces, simplemente para mostrarles algunos de los casos de uso que podemos tener de automatización y mencionarles también que dentro de poco, de hecho ahorita en mayo, vamos a tener una nueva familia de equipos
que va a ser la familia 6200, que va a ser una familia de equipos inclusive mucho más pequeña, con unas capacidades de hardware un poco más pequeñas, más pensadas en esos sitios todavía mucho más pequeños y que cuentan con todos los beneficios que les acabo de contar, ¿no? Con todos los beneficios de analítica, con todos los beneficios de programabilidad, con las características de Power over Ethernet y bueno, con todo lo que les acabo de contar. De esa manera, nuestro portafolio va a quedar de esta forma. Si ustedes recuerdan, teníamos como el equipo más pequeño el 6300 y dentro de poco, eso va a ser ahorita en mayo, pues vamos a tener este equipo, el 6200, como el equipo más pequeño para cubrir justamente necesidades allá en esos sitios de branch, en esos sitios mucho más pequeños, con todas estas capacidades que les he comentado de nuestro sistema operativo, de nuestra analítica, de nuestra capacidad de segmentación dinámica, con nuestro software defined edge, siendo gestionados desde NetEdit o desde la aplicación móvil como tal. Así que bueno, con esto, digamos, cierro ya el contenido de la presentación y sí darles espacio para que nos puedan hacer sus preguntas, si hay alguna pregunta, y aquí la vamos respondiendo. Ok, bueno, tremenda presentación de parte de Darwin. Sí tenemos algunas preguntas. Aquí hay una de Lara que dice, ¿es posible con el REST API hacer los cambios de contraseña de todos los switches de la red? Sí, es posible hacer todos los cambios de configuración, como lo mencioné, inclusive digamos, de cambios de contraseña, e incluso como lo mencioné, pueden programar tareas de actualización del software de los equipos. Otra pregunta de Ezequías. ¿Qué soluciones tienes para balanceo de servicios dentro de un data center como base de datos o web service? Bueno, mira, lastimosamente nosotros a nivel de balanceo de servicios no tenemos producto. Pues claramente hay fabricantes como F5, como el mismo Citrix, que hacen balanceo y nosotros nos podemos integrar con ellos, ¿no? Es, digamos, la capacidad y la ventaja que nosotros tenemos en nuestra arquitectura, ¿no? Recuerden, capacidad de integración. Perfecto. Otra pregunta de Augusto que dice, ¿Aruba NetEdit funciona en la nube conectado al switch para gestión y monitoreo? Muy buena pregunta y olvidé mencionarlo. NetEdit es un software que corre en cualquier servidor x86. Es una plataforma on-prem, es decir, por ahora no está en la nube, pero esperamos a mitad de este año tenerla integrada a la nube con nuestra plataforma Aruba Central. Eh, Así que van a tener oportunidad de gestionar los equipos tanto on-prem como en la nube, ¿no? En cloud. Eh, Algo bien importante es que siendo NetEdit on-prem, ustedes lo pueden instalar en cualquier servidor y desde ahí pueden gestionar toda su infraestructura de switching de CX, ¿no? Eh, un punto importante es todo equipo que ustedes necesiten gestionar desde CX, nada más necesita una licencia dentro de la plataforma de gestión para poder ser administrado desde NetEdit, ¿no? Sin embargo, como lo mencioné, nosotros no licenciamos capacidades, no licenciamos puertos, no licenciamos absolutamente nada. Eh, Así que bueno, ese es el punto, ¿no? Ah, y algo importantísimo sobre NetEdit. Ustedes podrían descargar NetEdit eh, y podrían solicitarlo como un demo, inclusive para 25 equipos. ¿Sí? Podrían gestionar 25 equipos como un demo sin que les cueste, eh, sin que les cueste, pues digamos, algo, ¿no? En términos de licenciamiento, ¿no? Okay. Otra pregunta dice, ¿la segmentación dinámica lo hace directamente el switch L3? Así como un tema de concepto. Sí, buena pregunta. Mira, la segmentación dinámica como tal la hace el switch, pero el switch la hace basado en digamos, en el motor de políticas que debe estar centralizado en la red y ese motor de políticas es ClearPass. Y adicionalmente, digamos que dentro de nuestra arquitectura como tal,
Software Defined Edge tiene la segmentación dinámica. La segmentación dinámica requiere de tres componentes: los switches, requiere de ClearPass y requiere de los controladores inalámbricos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos segmentación dinámica, lo que estamos haciendo es que estamos unificando todas las políticas, tanto de redes inalámbricas como de la red cableada, y estamos entregando, como lo mencioné, una única experiencia. Por eso necesitamos de nuestros controladores inalámbricos, que en este caso lo que hacen es que reciben, sin ser muy, digamos, muy técnico, pero si quieren lo podemos discutir, lo que hacen es que terminan túneles de capa 3 desde los switches hacia el controlador, y esos túneles lo que hacen es que permiten de alguna manera justamente transportar toda la información de control respectiva o referente a las vilas, referente a las políticas de calidad de servicio y referente a las políticas de acceso y, digamos, de acceso a los diferentes recursos de red. Entonces, por eso necesitamos controladores y ClearPass. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Alfred de la Rosa. Los CX, o sea, la serie, pueden ser controles Wi-Fi. No, no, los X no son controladores Wi-Fi. Justamente en la respuesta anterior lo mencioné. Eh, Todo el tema de segmentación dinámica es realmente una arquitectura donde, como lo mencioné, necesitamos nuestros switches, necesitamos nuestros controladores inalámbricos y necesitamos ClearPass como el motor central de políticas, ¿no? Ok. Y una pregunta de modo educativo. ¿El sistema operativo de Aruba está para GNS3 o alguna virtualización para pruebas? Sí, efectivamente. Mira, a ver, el sistema operativo como tal se puede bajar a través de una máquina, de una máquina virtual, una instancia, una OVA. em, y ustedes pueden utilizar GNS3 para poder simular escenarios de red, incluso conectado a su red de internet y demás. Eh, Pregunta, esa fue respondida ya. Si el NetEdit se puede gestionar una descarga demo, sí, claro. Simplemente tiene que registrarse en la página de Aruba Networks o contactar con un distribuidor local que tengan en su país. Bueno, yo creo que ha sido una super presentación. No, ya no hay más preguntas. Entonces, Darwin, muchas gracias por este gran aporte. No, con mucho gusto. Ya los muchachos tienen otra visión de este lado del mundo de Aruba, especialmente muchos que están ahí, que vienen, que conocen otras marcas y no conocían a fondo esa parte de Aruba. Y es bueno que tú menciones el tema del licenciamiento, a diferencia de otras marcas que tienen que comprar prácticamente cada feature que necesito, hay que activar una licencia. Yo me acuerdo de los juguetes de Mattel, que se venden por separado. Sí, adicionalmente, digamos, otro punto importante ahí es el esquema de garantía, ¿no? Que tenemos sobre todos estos equipos. El esquema de garantía, y no lo mencioné aquí, es un esquema tipo lifetime. ¿Qué significa eso? Que después del anuncio de Sale, primero, el equipo tiene al menos 5 años de garantía. Segundo, que aun cuando no tenga un contrato, un Foundation Care adquirido, si el equipo se daña, nosotros lo vamos a reemplazar por otro equipo igual, bajo un SLA Next Business Day, y dependiendo obviamente de la disponibilidad de equipos que se tengan, ¿no? Entonces es una gran ventaja y un gran valor competitivo frente a cualquier otro vendor. Exactamente. Bueno, entonces nada, muchas gracias por participar. Este evento fue grabado y va a estar disponible en nuestra página para que lo puedan consultar ya más despacio. Nos vemos. Muchas gracias por participar. Bueno, mil gracias a todos. Que estén bien. Ok.